pues hoy comenzamos con una serie que hemos titulado Últimas Palabras, y tiene que ver con ser un discípulo a ser a un discípulo. Y cuando hablamos de ser discípulos, estamos hablando de ser discípulos en la misión de Cristo. Eso es lo que estamos hablando. Porque Cristo, antes de ascender al cielo, Él se reunió con sus discípulos y les dio instrucciones de lo que teníamos que hacer. Y uno de esos textos especialmente es ese mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y a veces usted está escuchándonos a nosotros que somos cristianos y hablamos de Evangelio. Usted dice, ¿qué es Evangelio? ¿Qué está hablando? ¿Qué es eso? Bueno, el Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es creer que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús, su único Hijo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que Jesucristo llevó en esa cruz todos nuestros pecados. Y que ahí, llevando nuestros pecados, ahí Él expió o hizo todo para perdonar los pecados de todo aquel que crea en Él. Eso es lo que creemos que es el Evangelio. Y que Cristo fue sepultado. Y al tercer día, después de haber sido sepultado, que Cristo resucitó de la muerte. Y que después que resucitó de la muerte, ascendió a la presencia del Padre y que viene de nuevo por su iglesia. Eso es el Evangelio. Entonces, cuando yo te digo a ti que la misión de nosotros tiene que ver con el Evangelio, a esto es que me estoy refiriendo. Pero Jesús le dio instrucciones finales a sus discípulos en dos partes en particular. Y una de las más icónicas, una de las más conocidas para el pueblo cristiano, es lo que ocurre en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, donde Cristo dice así: por tanto, id. Y yo puse entre paréntesis la palabra yendo. No está en el texto, en la traducción que se hizo, pero en el griego, cuando tú lo lees o tú lo puedes estudiar, puedes saber que ese imperativo de id también puede ser traducido y es más adecuadamente traducido como yendo. Entonces, ir o yendo, o mientras vas yendo, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo como pastor bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo me dijo que lo hiciera. Entonces, cuando una persona me dice, ¿por qué usted no bautiza solamente en el nombre de Jesús? Porque Cristo mismo me dijo que bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo bautizo en base a lo que Cristo me dijo. Y pues, te dice después el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, las últimas palabras que Jesucristo le dijo en Galilea a sus discípulos fue id, oyendo, a ser discípulos. Entonces, es una ordenanza que tiene una acción, no es una ordenanza que se queda inactiva. No es la acción solamente de ir, que voy a ir caminando y caminando y caminando. No, no, no. Es una ordenanza que tiene una acción. Y esa acción es la acción de hacer discípulos. Entonces, Jesús nos dijo a nosotros, sus discípulos, que nuestro llamado es hacer más discípulos. Y que de una manera constante debemos anunciar el Evangelio a todas las personas, a donde vayamos, a todas partes que vayamos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Porque yo puedo hablar mucho de un discípulo, pero eso no quiere decir que yo comprenda lo que es un discípulo. Un discípulo de Cristo es alguien que sigue a Jesucristo y que ha puesto y sigue las enseñanzas de Jesús y su vida, y que permite que el Espíritu Santo, según el ejemplo de la vida de Jesucristo, la enseñanza de la palabra y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, transformen su vida. Y que esta persona se mueve en la obra de Jesús por el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que es un discípulo. Entonces, un discípulo es alguien que camina en los pasos de Jesús y que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y que cree en Jesucristo en su obra y que Jesús ha hecho una labor de transformación en su vida. Entonces, mi misión es que a donde yo vaya y a todo lugar que yo vaya, yo tenga que hacer discípulos. Cuando yo vivía en Venezuela y estaba muy joven, como dije esta mañana, cuando era puesto, simpático y cuando tenía pelo en la cabeza, y usted no me crea, eso algún día fue así, era puesto, simpático, no es así hoy en día, pero antes era así.
yo trabajé por 2 años, aproximadamente, un poquito quizás más años, con misiones semanalmente. Nosotros recibíamos aproximadamente 2 equipos por semana, a veces de 40, a veces de 60, a veces de 30, a veces de 50, pero nunca bajaban de 30 personas. Los equipos que recibíamos venían de diferentes partes de los Estados Unidos, de diferentes partes de otros países que estaban. Y me acuerdo que construimos orfanatorios, hospitales, centros de habitación, iglesias, abrimos iglesias nuevas, trabajamos, echamos fuera demonios, oramos por enfermos, hacíamos evangelismos en las calles, recibimos momentos de persecución muy fuerte también. Nunca se me olvidará esos momentos. Y en esos 2 años yo aprendí lo que era misión y lo que no era misión. Y comprendí que misión no es necesariamente que tú tengas que salir de tu país. Y comprendí que misión no es un evento que tú ahorras $3,000, $4,000 al año y cada 5 años te vas con un grupo por una semana y entonces hiciste la misión. Y comprendí que a veces el concepto de misión que nosotros manejamos es totalmente equivocado. A veces nosotros en las iglesias nos sentamos los pastores, los líderes que están en la iglesia, hombres y mujeres que están trabajando en el liderato, y entonces dice, vamos a buscar cuál es nuestra misión. Y a veces hay pastores que te dicen, o líderes que te dicen, nuestra misión es llegar a 1,000 miembros, nuestra misión es llegar a 5,000 personas, nuestra misión es alcanzar tal cosa. Yo he comprendido con los años que la misión de todo cristiano es hacer discípulos, sencillo. Y que la misión de todo cristiano no es la misión mía, sino que es la misión que Dios comenzó en la cruz del Calvario. Que comenzó cuando creó al hombre, Adán y a Eva. Que comenzó cuando Adán y Eva pecaron y Dios sacrificó un animal para cubrir sus vestimentas con pieles, donde hubo un derramamiento de sangre. Donde esa misión siguió después con un hombre llamado Noé y un arca. Que después siguió con un hombre llamado Abraham. Que después siguió con un hombre llamado Isaac, con un hombre llamado Jacob, con un hombre llamado José, que después llegó a un hombre llamado David, que hubo una mujer llamada Esther que cumplió la misión, que una mujer llamada Ruth antes de David que cumplió la misión de Dios. Comprendí que la misión de Dios la cumplió Jesucristo y que es el sacrificio perfecto que me llama a mí como líder o como creyente, porque todo creyente es un líder en Cristo, a cumplir y a seguir lo que Jesús comenzó en esa cruz. Comprendí que el apóstol Pablo siguió con la misión, Juan, que las mujeres, María Magdalena, que todas esas mujeres que seguían a Jesucristo siguieron con la misión. Y comprendí sobre todas las cosas que la misión tiene diferentes formas. A veces la misión la ves en una madre o un padre que invita al papá de un niño o una niña cuando está dejando a ese bebé, a su hijo en la escuela a tomarse una taza de café, o que lo invita a un servicio en una casa, o que lo invita a orar por él. Comprender que la misión ocurre en una carnicería donde un carnicero está cortando carne y está escuchando rancheras alabando a Dios a todo gañote. Y el que está al lado de él le dice, ¿qué estás escuchando? Estoy hablando sobre el Señor Jesús. Y empieza a predicarle. Comprendí que la misión ocurre con un doctor que sana o trabaja en el área de medicina y después ora por sus pacientes y le dice, ¿conoces a Jesús? Comprendí que la misión ocurre con gente que ha estudiado mucho y gente que no ha estudiado nada. La misión de Dios no ocurre porque yo haga un viaje fuera de mi país o lo haga dentro de mi país. La misión de Dios ocurre conmigo, que soy un discípulo, que soy llamado a mientras voy yendo, lo cual es una acción activa continua, no es una acción imperativa que ocurre una sola vez, es una acción activa continua donde yo constantemente tengo que hacerlo, donde yo soy llamado a hacer lo que Cristo me llamó a ser discípulos. Entonces, durante esos 2 años que estuve trabajando yo fuertemente con misiones, yo descubrí que nosotros tenemos un concepto misional muy equivocado. Y que el concepto de Jesucristo va más allá de que yo tenga que salir de un lugar. Hay muchos de ustedes que nunca van a poder hacer un viaje misionero. Vamos a hablar la realidad. No, o no tienes el dinero o no puedes salir del país, una de las dos. O el trabajo no te permite hacerlo. Pero ¿quién te ha dicho a ti que tú no puedes hacer misiones porque tú no puedes salir de tu país? ¿Quién te ha dicho a ti que tú no puedes hacer misiones con un familiar que no conoce a Cristo? ¿Quién te ha dicho a ti que tú no puedes hacer misiones con la persona que es tu vecino, ese que pone la música a las 3 de la mañana? Y que canta unas canciones que no te dejan dormir, que son horribles las canciones que escuchas. Con ese mismo. Todo discípulo es llamado a multiplicarse y a ser discípulos. Quiero que me entiendas muy bien. Pero
ese proceso de multiplicación, Jesucristo nos sigue hablando, porque cuando Cristo llega y te dice, y ya sé discípulos, me dice que todos los discípulos tienen que ser de todas las naciones. Y a veces cuando tú entras a una iglesia hispana y tú no hablas español, pareces cucaracha en baile de gallina. Y a veces cuando tú vas a una iglesia que habla inglés y tú no hablas inglés, pareces cucaracha en baile de gallina. La Biblia me manda a mí a hacer misiones con toda persona, de todo idioma, de toda etnia, de todo estrato social, sin importar lo que crea, lo que es su sexualidad o lo que no es. A mí Dios me llamó a ser instrumento misional en las manos de Cristo. Entonces, lo primero que quiero que comprendamos es que la misión no es mía, la misión es tuya, la misión es de Dios. Y Dios me invita a mí a ser parte de esa misión. Y Dios me invita a mí a caminar en esa misión. Hay de nosotros cuando creemos que estamos haciendo nuestra misión. Porque cuando yo empiezo a hacer mi misión, entonces lo que ocurre es sencillo. La gente no conoce a Jesús, te conoce a ti. Mira, si la misión es tuya, entonces tú eres el que tenías que haber muerto en la cruz. Tú eres el que tenías que haber resucitado. Tú eres el que tenías que haber hecho todo lo que Cristo hizo. Pero como tú no lo hiciste, ¿qué importa si la gente conoce tu nombre o no? A mí no me importa si tú sabes quién soy yo o no. A mí me importa si tú sabes lo que Cristo ha hecho en mí, eso es diferente. A mí no me importa si tú sabes mi nombre. A lo mejor sale aquí y dice, un tipo que habla ahí medio ronco, porque yo estoy ronco, un tipo que habla medio ronco y que tiene un acento medio extraño, que parece colombiano, de repente parece venezolano, de repente parece costarricense, de repente mete un poquito de mexicano y de repente parece medio loco. A mí no me importa. Si tú recuerdas que yo estoy diciendo la obra que Cristo ha hecho en mí y que puede hacer en ti. Entonces, cuando tú piensas en misión, tú tienes que comprender que la misión es eso, hacer discípulos. Ahora, yo no puedo hacer un discípulo si yo no soy discípulo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo enseñar lo que yo no comprendo. Entonces, para ser discípulos, primero yo tengo que ser discípulo. Y para ser discípulo, decía la semana pasada, tenemos que sujetarnos unos a los otros. Porque en el discipulado lo que ocurre es que hay una inversión. Decía en el servicio de la mañana algo. Yo le doy gracias a Dios por las oraciones de mi madre. Porque mi mamá oró por mí como loca. Eso es una cosa que ya era muy terrible. Entonces tenía que orar por mí. Las oraciones de mi padre. Eso es un discipulado. Eso es un discipulado. Yo le doy gracias a Dios por Nelson Sammy, que ya murió y está con el Señor. Que invirtió horas muertas discipulando a este muchacho que entonces era un muchacho. Le doy gracias a Dios por Irvin Smith, que también murió. Le doy gracias a Dios porque él invirtió a enseñarme cómo amar cuando era difícil amar. Le doy gracias a Dios por Naya Ryan, que hasta el día de hoy sigue discipulándome con conversaciones donde él se encuentra en la otra parte del mundo. Yo le doy gracias a Dios por una Amílcar Alejandro, que cuando yo lo conocí por primera vez, el muchacho estaba en un desastre, se convirtió y empecé yo a discipularlo y después él me ayudó a mí también a discipularme también. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que ella me enseñó a mí que un pastor tenía que tener amigos que no fueran cristianos para poder ministrarle y para poder amarlo, porque si no vive en sus cuatro paredes. Y ella me discipuló a mí en esa área y me sigue discipulando en otras áreas. ¿Por qué? Porque en el discipulado tú recibes y tú das. Y vas creciendo con las personas. Entonces, cuando tú piensas en discipular, no es que tú vas solamente a formar a alguien, sino que el proceso alguien te va a formar a ti. Ahora, tú vas a dar la palabra bíblica sin ser adulterada. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero después Jesucristo, en Hechos capítulo 1, versículos 8 al 12, te habla después también sobre la parte en que nosotros tenemos que hacer discípulos con el poder del Espíritu Santo. Te dice el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, habiendo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén. Entonces Jesucristo le dijo a los discípulos que ellos tenían
que recibir la presencia del Espíritu Santo para poder cumplir la función de hacer misiones y la función de hacer discípulos. Entonces, Jesucristo resucita y pasó 40 días con sus discípulos exactamente. Y estuvo un tiempo en Galilea, y fue cuando Mateo 28 va a la gran comisión. Después va a Jerusalén, y ahí es cuando Jerusalén entonces le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después ascendió al Padre. Y después, 10 días más tarde que Cristo asciende, el día de Pentecostés, en Jerusalén, la iglesia, que estaba básicamente escondida, huyendo porque a Cristo lo habían matado y los discípulos estaban asustados de que los podían matar, se para Pedro y predica un mensaje donde en un solo día testificó de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y en un solo día, más de 3,000 personas comenzaron el camino al discipulado en Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprender que la misión del Espíritu Santo en mi vida requiere el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo me hace a mí entonces hacer discípulos una prioridad para sus discípulos. Hay personas que comprenden o piensan que este poder del Espíritu Santo es puro conocimiento. Y entonces se pasan toda su vida leyendo, y entonces te dicen que un discípulo es una persona que conoce mucho de la Biblia. Hay otros que te dicen que un discípulo es una persona que se mueve en puros dones espirituales, y todo es vuelta a dones, y todo es dones por aquí, dones por allá. Pero no hay nada de conocimiento bíblico ni balance teológico. ¿Qué es lo que Cristo nos dijo a nosotros de lo que era un discípulo? ¿Qué fue lo que Cristo nos dijo a nosotros cuando dijo que toda la ley se resumía en un hecho: amar a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, para mí como pastor, la única evidencia genuina de un discípulo de Cristo no es el conocimiento teológico que tiene, porque yo conozco muchos discípulos que no tienen conocimiento teológico, o la capacidad o las cosas místicas o espirituales en que pueda moverse. Porque yo conozco muchas personas que se mueven en cosas espirituales y no son de Dios, sino la capacidad en que ese discípulo o discípula puede amar a su prójimo como a sí mismo y puede llevar el mensaje de Cristo sin que su nombre sea lo más importante, sino que el nombre de Jesús sea lo más importante. Y que no está buscando un crecimiento. A mí me preocupa cuando las iglesias se paran y dicen: queremos ser la iglesia más grande. No. Jesús ya es grande. Yo no necesito que la iglesia sea la más grande. Yo necesito es que la gente comprenda quién es Jesús. Porque esa es mi misión. Entonces, cuando yo pienso en misión y yo pienso en discípulos, yo tengo que entender que primero es un mandato que viene con una acción constante activa, yendo, ir. Segundo, que es a todas las naciones y a todo lugar. Y nosotros aquí en los Estados Unidos hemos sido bendecidos que yo puedo predicarle a un árabe en la esquina, puedo predicarle a un nigeriano al lado de mi casa, puedo predicarle a un asiático en el parque, puedo predicarle a un salvadoreño en una pupusería. Buen sitio para predicar, comiendo pupusas. Puedo predicarle a un costarricense, puedo predicarle a un colombiano, a un venezolano, a un mexicano. Puedo predicarle a un tipo con la bandera confederada diciendo que odia a todos los latinos, siendo latino. Puedo predicarle a un homosexual, puedo predicarle a un heterosexual, puedo predicarle a un criminal, puedo predicarle al mejor de todos los ciudadanos. Dios nos ha bendecido a nosotros con una capacidad misional que en otros lugares no existen. Lo otro que tengo que comprender es que mi misión de hacer discípulos es prioridad por el poder del Espíritu Santo, y que ese poder del Espíritu Santo no es para abusar de dones espirituales, ni es tampoco para abusar de conocimiento, es para que la gente conozca a Jesús. Eso es todo, que la gente conozca a Jesús. Por eso es que el versículo 28, versículo 19 del capítulo 28 te dice: id por lo tanto y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. El versículo 19 te sigue diciendo eso. A todas las naciones. Entonces somos llamados a ser discípulos en toda parte que nosotros vayamos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con el poder del Espíritu Santo, como te dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los discípulos debemos comprender que es Jesús el que nos envió a la misión, y que esta misión pertenece a Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque yo no voy a la misión por mi propio poder. Óyeme,
ningún poder espiritual que tú puedas tener o que piensas que tienes te pertenece a ti. Ningún don espiritual que tú crees que puedas tener o piensas que tienes es para tu edificación solamente. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que tú hagas tiene que edificar el cuerpo de Cristo. Es bíblico lo que estoy diciendo. Entonces, pero yo no puedo ir a la misión pensando de que yo no tengo poder de Jesús para hacer la misión. Todo aquel que está en Cristo Jesús tiene poder para hacer la misión. Poder para hacer la misión. Yo no te estoy diciendo esto porque lo leí en un libro o porque un pastor me lo enseñó. Yo estoy diciendo esto porque lo he experimentado. Lo he experimentado. Yo sé lo que es que yo esté en una iglesia y las pedradas no paran de caer rompiendo vidrios por todas partes. Y cuando sales de la iglesia, la Guardia Nacional te llega, te pega contra la pared y te cae cachazos con el rifle. ¿Y eso es lo que es eso? Yo sé lo que es tener pedraje en mi cabeza o pedraje en mi cuerpo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es sentarme en una mesa con familiares, hablarle de Cristo y todos burlarse de mí. Yo sé lo que es que me llamen loco por creer que Cristo Jesús resucitó de la muerte. ¿Qué pasó? No solamente a mí, el apóstol Pablo también decía eso, porque él escribe en Romanos que el evangelio es locura para aquellos que se pierden y salvación para aquellos que creen. Entonces, yo sé que cuando yo voy a hacer la misión, primero no va a ser fácil. Hay personas que hablan de la misión de una forma tan romántica que yo me muero de la risa. Pareciera una misión de Walt Disney. Ningún viaje misionero, ni misión que tú hagas, aunque sea en la vuelta de la esquina, va a ser fácil. Y requiere que tú seas una persona de amor por el Espíritu Santo y de oración. Que tú comprendas que la palabra que tú estás dando no es tuya, que la misión que tú estás haciendo no es tuya, y que antes que tú llegaras ahí ya el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de esa persona. Y que tú comprendas que tú vas con la autoridad de Dios, con la misma autoridad que Jesucristo dijo que Él tenía en Lucas capítulo 4, cuando dijo, porque el Espíritu Santo está sobre mí, o el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Entonces yo tengo que ir a la misión comprendiendo de que yo tengo la autoridad del Espíritu Santo que Cristo Jesús me dio a mí en la cruz de Calvario y en la cruz vacía. Y que después me dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra y que nosotros también teníamos esa potestad. Esto es tan importante que nosotros lo vivamos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la misión se complica. El apóstol Pablo te habla sobre vergüenza mientras tú estás cumpliendo la misión. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 te dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú estás aquí sentado y tú eres cristiano, lo más probable es que alguien se haya burlado de ti porque tú crees en Cristo. ¿Cuántos de ustedes no han hablado con familiares y los familiares le han dicho que estás loco porque tú crees en Jesús? ¿Cuántos de ustedes te ven como ya llegó el aleluya Ofrécele una chela para que se emborrache, o dale droga para que esté, o vamos a sacarlo, vamos a molestarlo, vamos a hablar lo que nosotros creemos? La realidad es que ser cristiano y cumplir la misión de Cristo a veces puede llegar en nosotros con una actitud de vergüenza. Creer que Jesucristo era el Mesías, que era el Señor, después de haber sido crucificado en la cruz, para un judío era locura, para un romano era lo más estúpido que había. Al punto que se han descubierto pinturas en catatumbas donde se ve a un burro o a un caballo crucificado en una cruz, burlándose de la muerte de Cristo Jesús, diciendo que un burro o un caballo había muerto en lugar de Jesús. Porque era locura. El romano no podía percibir en su doctrina teológica de que Dios amaba al mundo. Porque todos los dioses de la mitología se comían a sus hijos, tenían sexo con todas las mujeres, destruían el mundo a sus caprichos. El judío no puede aceptar que Dios se hiciera humano. Entonces, para un judío aceptar que Cristo era el Mesías era una locura. Y para un romano asistir que Cristo era el Mesías era una locura. Y el pueblo de Cristo estaba en medio de esa locura. Y todo el mundo tenía que aprender a no avergonzarse y decir, yo creo en Jesús por encima de todas las cosas. ¿Me estoy explicando o no? Hace muchos años atrás, hablando con mi padre, me contó acerca de un evento o una actividad que él hizo en Venezuela que se llamaba, si no te das cuenta, yo soy venezolano, un placer a todos, nací en Caracas.
Entonces mi padre era superintendente de una organización cristiana muy fuerte en el país y él creó un movimiento que se llamaba Extendiendo el Reino de los Cielos en Venezuela. Un nombre muy largo, para mi gusto. Y estaba en una región, una zona donde era muy fuerte. El predicar esa zona era peligroso, era muy peligroso predicar esa zona porque podían caerte a golpe, apalearte, podían fracturarte, matarte, lo que fuera. Y entonces parte de esta misión era traer a personas de todo el país en autobuses y hacer evangelismo cuando se evangelizaba en las calles. Hoy en día las personas cuando tú evangelizas piensan que todo el mundo es testigo de Jehová. Entonces, hoy en día a veces uno evangeliza más con café, con cosas, pero en aquella época el salir a las calles y hablar con las personas y casa a casa funcionaba, especialmente en Venezuela. Y entonces ellos movieron muchísimos autobuses y trajeron muchos autobuses a esa región. Y una noche faltaba un autobús por llegar y le dijeron, el autobús parece que se fue por un precipicio. Y era una zona que estaba súper nublada, era una zona montañosa, una zona muy peligrosa, carreteras muy curvadas, guillotinas es lo que parecían esas carreteras, donde si se caía el autobús por ahí todo el mundo se moría. Y me acuerdo que mi padre me contó que él empezó a tener una lucha espiritual, un ataque espiritual, porque decía, Dios mío, ¿cómo es posible? 45 muertos en todas las casas, en casas de Venezuela. 45 familias llorando muertos, padres, madres, hijos llorando que han sido perdidos. Y él iba y salía afuera y estaba la neblina y oraba, Dios mío, por favor, que no se hayan matado. Y si se mataron, Señor, por favor, que no sea esto que está pasando, Dios mío. Y iba y ministrando, y orando. Y era la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana, eso de las 4 o 5 de la mañana. Vio unas lucecitas y venía el autobús subiendo. Y se bajaron las personas y gloria a Dios y comenzó la labor. Esa semana, en ese lugar, un pastor había estado predicando en las calles y había una mujer embarazada de la congregación y la gente agarró a la mujer, la patearon la barriga y le fracturaron la clavícula a la mujer. Y allí estaban ellos predicando. Fundaron muchas iglesias en la zona y la zona se convirtió en un lugar donde el evangelio empezó a crecer. La misión no es fácil. La misión, hay gente que te van a odiar por tu hacer la misión. Hay gente que te van a tratar como loco por tu hacer la misión. Hay personas que van a golpearte, a maltratarte. En los Estados Unidos nadie nos pega por ser cristianos, pero en muchos países nos pegan por ser cristianos. Entonces yo tengo que comprender que yo no me puedo avergonzar del evangelio. Si me matan haciendo la misión, voy para el cielo. Y si me fracturan un pie haciendo la misión, se cura. Y si empiezo a caminar mal de un pie, pues camino mal de un pie, sigo haciendo la misión. Yo no me puedo avergonzar del evangelio porque es poder. ¿Qué? Porque toda potestad le ha sido dada a Jesucristo. Y Él me la ha dado a mí. ¿Por qué? Porque recibí poder cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque yendo a ser discípulos, bautizando en el nombre del Padre y en todas las naciones. Entonces yo no puedo pensar que esta iglesia en 4 paredes es mi misión. Iglesia, yo hoy te pido en el nombre de Jesús que seas un misionero a tu vecindad. Te pido en el nombre de Jesús que seas un misionero en tu escuela, que seas un misionero con tu familia, que seas un misionero en la carnicería, en el mercado. Yo te pido en el nombre de Jesús que no te avergüences de hablar que Cristo Jesús ha hecho una obra increíble en ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que comprenda que tú vas por el poder del Espíritu Santo y no con tu propio poder. Yo te pido en el nombre de Jesús de que sí, ven aquí los domingos, pero tú crees que esta es la misión. Esto es solamente 1 hora a la semana que tú vienes aquí. 1 hora nada más. Esta no es la misión. La misión es lo que tú haces cuando nadie te ve, solamente la persona con que estás hablando. Esa es la misión. Entonces yo quiero invitarte hoy a que tú te propongas, aunque sea 1 vez a la semana, a alguien le hables con amor de la manera que Cristo le hablaría a ellos. Que no los veas ni los juzgues por lo que estén haciendo, sino que los veas con los ojos de aquel que nos miró desde la cruz. Entonces, sin importar lo que estaba haciendo, a un pecador a su lado le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso porque has confesado que crees en mí. O sea, yo te estoy invitando a ti a que seas un hipercristiano legalista, matando a todo el mundo a biblazos. Eso no estoy invitándote. Yo estoy invitando a ti a que camines en la misión de Jesús, que fue a un pozo a tomar agua, vio a una mujer y dijo, hola, ¿cómo estás? Y le predicó.
que vio a un paralítico y le predicó, que veía a un hombre llamado Pedro, que era un tipo que nadie le paraba, y le predicó, que veía a un César y cuando estaba, a un rey, perdón, y cuando estaba ante el rey, le predicó. Eso estoy invitándote. Entonces, cuando tú piensas en esto, yo te voy a definir rápidamente todo lo que estoy hablando. Vayamos para ser discípulos a todas las naciones, es lo primero que tengo que hacer, con el poder del Espíritu Santo para testificar que Jesús ha resucitado y que viene de nuevo sin avergonzarnos, porque este es el Evangelio que es poder para todo aquel que cree. Y Pablo te dice entonces que no nos avergoncemos del Evangelio. Entonces, cuando tú piensas en esto, yo quiero que comprendamos que un discípulo no se conforma con llevar a la gente a la iglesia. Un discípulo trae el reino de Dios a las personas que están lejos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Traer el reino de Dios a las personas que están lejos de Dios. Hay otra historia que voy a mencionar rápidamente, que está en Lucas capítulo 10. Es una historia que para mí te refleja lo que es un discípulo realmente. Todo lo que Jesucristo te dice. Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse, hablando del intérprete de la ley, el gran teólogo, el que tenía muchos dones, el que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo sabía quién era, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y cuando tú sigues leyendo la historia, Jesucristo le cuenta la historia entonces de un samaritano, de un levita y de un sacerdote. Dice que venían de Jericó bajando a Jerusalén. Y cuando vienen de Jericó a Jerusalén, había un hombre golpeado en el camino que había sido robado y que lo habían dejado moribundo los ladrones. Pasó el levita y cuando lo miró, lo vio que estaba moribundo y dijo, me tengo que ir, no puedo tratar con él, y se fue caminando. Pasó el sacerdote y cuando lo vio dijo, no puedo tocarlo, estoy ocupado, me voy, y lo dejó moribundo. Cuando llegó el samaritano, que era la persona que todo el mundo detestaba culturalmente y que a nadie le gustaba, el samaritano tuvo compasión de él. Se detuvo, vendó sus heridas, las cubrió con vino y después le puso aceite y las cubrió. Lo montó, se lo llevó donde estaba un mesón, un sitio de hospedaje, y le dio una moneda al que era dueño del mesón y le dijo, cuídalo, dale comida, dale todo lo que necesitas. Cuando yo venga, si ha gastado de más, cuando yo venga yo te lo pago de regreso. Eso es un discípulo. Eso es una misión. Lo que ese hombre hizo fue ver la necesidad, fue sentir compasión por la necesidad y fue actuar en la necesidad. Entonces, cuando yo pienso en una misión y yo pienso en lo que Dios me ha llamado, es que yo tengo que sentir compasión y tengo que actuar en base a esa compasión. Mira, yo estoy tan seguro que si yo me muero, yo me voy para el cielo a estar con Dios. Yo no sé cómo explicarte, yo tengo una seguridad tan fuerte en eso, a lo mejor tú no la tienes, yo sí la tengo. Yo tengo una seguridad tan fuerte que si yo me voy para el cielo, cuando yo veo una persona, yo empiezo a ver a la persona, yo pienso en eso. Yo me hago la pregunta, ¿tiene él o ella la misma seguridad que yo tengo? Pues yo tengo mi seguridad porque yo tengo una relación con Cristo. Yo quiero que todo el mundo que yo pueda hablarle y que yo pueda ministrarle pueda tener esa seguridad que yo tengo, que es la seguridad de la cruz de Cristo y de la resurrección de la muerte. Entonces, cuando tú piensas en eso, tú tienes que sentir compasión. O sea, yo no puedo predicar el Evangelio para crecer. Yo tengo que predicar como iglesia, yo tengo que predicar el Evangelio porque hay compasión. Yo tengo que predicar el Evangelio porque hay que actuar. Entonces, un discípulo no se conforma con llevar a la gente a la iglesia. Un discípulo trae el reino de Dios a las personas que están lejos de Dios. El samaritano se movió, aunque estaba moviéndose fuera de lo que sea, él demostró quién era su prójimo, quién era su vecino, y lo hizo con compasión, lo hizo con el poder de Dios. Entonces, 3 lugares a los que Dios nos envía, lugares donde Dios nos está enviando a yo ir. Número 1, a todas las partes donde vivimos. Yo tengo que ir a todo lugar donde yo vivo. Si Dios me manda para Rusia, ahí yo hago misiones. Si Dios me manda a Rialto, ahí yo hago misiones, hasta que Dios me saque. Si Dios me manda a mí a China, ahí yo hago misiones. Y no tengo que salir, yo puedo hacer misiones en mi vecindad, donde sea. Número 2, en todo lugar donde trabajamos. Pastor, es que yo no tengo la oportunidad de predicarme en el púlpito como usted hace. Señores, esto es 1 hora. Tú tienes la oportunidad de pasar 7 días, 5 días a la semana trabajando con una persona.
A veces yo digo a personas que están haciendo ministerio entre escuelas que quisiera yo hacer lo que tú estás haciendo, porque no me dejas entrar a la escuela, tú sí. Entonces, es comprensible que yo tengo que hacer misión en todo lugar que yo trabajo, todo lugar que yo tengo la oportunidad de entrar. Y número 3, en todos lugares donde hacemos vida. Empieza a hacer misión en todas partes donde caminas. Empieza a abrir tus ojos. ¿Para qué? Para que veas la necesidad. ¿Para qué? Para que sientas compasión. ¿Para qué? Para que actúes en la misión de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque todos nosotros hemos pasado por personas que han hecho misión en nuestras vidas y que nos han discipulado. Yo le doy gracias a Dios por las mujeres que han invertido tanto tiempo, que han sido como madres, como hermanas para mi vida, y han invertido horas de oración por mí, y me han corregido cuando he necesitado ser corregido, y me han enseñado cosas de corregir. Hombres que han hecho lo mismo también por mí. Hermanos, somos una iglesia, y como iglesia nos complementamos uno al otro. Amén. Hagamos la misión de Cristo. Movamos hacia adelante. Estas 4 paredes donde estamos nosotros ahorita no es nuestra misión. Es donde nos venimos a reunir para adorar juntos y crecer en un mensaje y crecer en adoración. Pero tu misión es diariamente mientras vas yendo a todo lugar que vayas. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, traigan sus elementos para la Santa Cena, para tomar la comunión. Si usted no tiene elementos para la comunión, que es la Santa Cena o la Cena Señorial, le pido por favor que levante la mano y uno de nuestros ujieres le va a traer los elementos para la comunión. Nuestros ujieres, por favor, vean las manos levantadas que hay. Levántala bien alta para que las vean, si no la van a ver. Cuando tomamos la comunión, lo que estamos diciendo es que nosotros somos de Cristo. La comunión ocurrió la noche en que Cristo que estaba sentado en la mesa con sus discípulos. Y la noche que fue traicionado, Él tomó pan. Y Él agarró el pan y dijo que este pan, que nosotros vemos una pequeña galletita aquí, simbolizaba su cuerpo que era roto por nosotros. ¿Dónde fue roto? En la cruz de Calvario. Y dijo que este cuerpo simbolizaba ese sacrificio por nosotros. O este pan simbolizaba ese cuerpo que fue roto en la cruz por nosotros. Entonces, cuando yo tomo el pan y yo lo como, yo estoy reconociendo de que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario por mí. Yo estoy diciendo que Él murió por mí en esa cruz, es lo que estoy diciendo. Que ahí Él llevó mis pecados, que ahí llevó mis enfermedades, porque la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas nosotros somos sanados. Entonces, la Biblia dice que Él tomó el pan y lo partió. Te invito a que tomes el pan y de manera simbólica lo rompas, comprendiendo que el cuerpo de Cristo fue roto en la cruz de Calvario. Ahora di conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu cuerpo como sacrificio por nosotros. Gracias. Tomamos todo el pan. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo que esta copa era un nuevo pacto, un nuevo convenio entre Dios y la humanidad. Que esta copa simbolizaba la sangre de Cristo que había sido derramada por nosotros. Y la Biblia dice que por precio de sangre hemos sido comprados, que por precio de sangre tenemos entrada a la presencia del Padre. Entonces, cada vez que yo tomo el pan o yo tomo la copa y lo hago, yo estoy diciendo que todo cristiano que está en Rusia, en China, en Guatemala, en Nicaragua, en cualquier lugar, que hace lo mismo que estoy haciendo, es parte de la misma familia, que somos discípulos de Cristo y que tenemos la misma misión, enviados por el mismo Padre, por el mismo Hijo de Dios y por el mismo Espíritu Santo. Es lo que estoy diciendo. Entonces te invito a que digas conmigo ahora: Señor, gracias por tu sangre derramada en esa cruz, que perdonó nuestros pecados. Tomemos todo de la copa. Ahora te invito a que ores conmigo. Y si puedes orar ahí conmigo, di: Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Lléname de tu presencia. Satúrame, Señor, con tu amor. Perdona mis fallas. Ayúdame a ser instrumento tuyo, Señor.
Ayúdame a amar a mi prójimo como a ti mismo, a predicar tu palabra en todo lugar que vaya, no solamente con palabras, sino con acciones, sobre todo con acciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú harás y por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús.